Pues muy buenas tardes a todos. Un gusto muy grande estar aquí con vosotros y un gusto escucharos cantar. Un verdadero gusto. Bueno, mm, vamos a ver si esto... Eso es. Pues me gustaría deciros que he traído la revista para aquellos que estáis suscritos. Eh, Está interesante. Entonces, pasaré a cada uno de los que está suscrito su ejemplar. He traído para los que queráis un índice de los 6 años que lleva la revista. Han aparecido 24 números. Entonces, sí, ya se requiere un índice. A ver, vamos haciendo que esto abra. Decía que he preparado un índice de los 6 años para saber sobre qué temas hemos tratado. Hay algunos de actualidad, ideología de género, pues, en la escritura. eh, bueno, algo sobre la guerra nuclear, y en el último número aparece también un número sobre la hambruna, por si llegara a pasar. Entonces, pues hay cosas interesantes. Entonces, si cada uno, esto es gratuito y hay una cantidad de ejemplares, entonces se puede coger sin problema, aunque uno no esté suscrito. Y eh, he pedido a una imprenta que me haga los 6 años juntos, y aquí está. Claro, es un tocho, como se suele decir. Pero bueno, interesante, al final está el índice. Entonces, claro, esto sí tiene pues un costo del que podemos hablar, pero es posible obtener el volumen. También de los archivos de PDF se puede hacer. De allí lo he mandado imprimir. Entonces, bueno, eh, eso por ese lado. Ahora, en cuanto al tema, algunos me habían sugerido este tema, los dones espirituales, y pareció bien a los hermanos. Entonces empecé pues a preparar esto, pero me di cuenta que muchos de los libros que se encuentran sobre los dones se ocupan de los dones en sí. Y eso se puede tratar, los dones es un tema que se puede tratar como, pues muy académicamente, como el manejo de una empresa. Entonces, en una empresa hay diferentes departamentos y allí hay personas calificadas. Muchos de los libros tienen ese tono. Y bueno, está bien. La escritura también se puede analizar desde ese punto de vista, pero me parece que hace falta algo más, y esto es lo que me parece que es escaso. ¿Cuál es el sentido de los dones? ¿Qué había en el corazón del Señor
al hablarnos de los dones. ¿Por qué nos dice en 1 Corintios 12? Vamos a mirar un momento allí. 1 Corintios 12. El versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto nos habla a todos. El Señor quiere eso. El Señor quiere que nos ocupemos de esto. Pero ¿qué era lo que había en el corazón del Señor? Porque yo creo que una persona no creyente puede hacer un estudio muy bueno sobre los dones. Están muy bien organizados, están muy bien diseñados, entonces se puede hacer un estudio académico profundo de ese tema. Bueno, entonces luché con un dilema casi hasta último momento. ¿Trato todo en una sola vez? O más bien tratamos la parte, digamos así, del sentido que el Señor le dio a los dones en una sesión y en otra sesión los dones en sí. Y me parece que eso es lo mejor. En realidad, la parte de los dones en sí, de eso hay muchos libros y se pueden leer juntos, se pueden estudiar juntos. Pero de la parte de por qué tenía el Señor en su corazón al hablarnos de los dones, por qué no quiere que los ignoremos, de eso nos tenemos poco. En realidad yo no lo he encontrado en ningún libro, lo he escuchado de varios hermanos, pero es la parte más hermosa de los dones, me parece. Entonces, pues voy a pedir permiso de tratarlo en 2 sesiones. Entonces, en esta sesión trataremos lo que os dije, la parte del por qué, y en la segunda parte trataremos el qué, es decir, los dones en sí, en mirarlos un poco con más detalle. El objetivo mío ahora es, creo que es el del Señor, es cuestionarnos a cada uno de nosotros qué podemos hacer en adelante. O ya, si ya estamos ocupados sabemos cuál es nuestro don y estamos ocupados en ello, pues cómo mejorarlos, ocuparnos de esto. Y en la segunda sesión espero que podamos encontrar algunas maneras para definir cuál don podría ser el mío y empezar por allí, ya que el Señor va confirmando lo que Él quiere. Bueno, aquí hay un edificio muy bonito, me parece muy hermoso. No es solo una obra arquitectónica bien hecha, en la parte que no se ve, la parte estructural, el fundamento, etcétera, sino que es muy hermoso a la vista. Y evidentemente también el paisaje de alrededor fue considerado, porque esta foto tomada desde lejos, quizás por un dron o un helicóptero, no lo sé, eh, capta todos esos detalles. En todo caso, la obra es asombrosa. ¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos en este lote, en este terreno que ocupa la iglesia, construir algo así? ¿Qué necesitaríamos? Pues pensándolo un poco, creo que necesitaríamos un proyecto, no solo porque lo piden, sino porque es mejor ver todo el conjunto de lo que se va a hacer de antemano, para así seguir un mismo lineamiento. Habrán cualquier cantidad de
personas involucradas en este trabajo. Entonces todas tienen que tener un objetivo claro hacia dónde vamos. Por eso es necesario el proyecto. Y también un objetivo. Lo que queremos construir aquí en Can Canals es esto. Tantas plantas, cada determinado número de plantas, pues habrá una interrupción de otro material con otra apariencia y luego después de una cantidad, entonces ya la coronación del edificio y en fin, una antena o algo vistoso. Ese es el objetivo. Lo que también me di cuenta es que la casa completa o el edificio completo reflejará el carácter del arquitecto. ¿Cómo se puede definir el arquitecto que diseñó este edificio? Pues una persona muy ordenada, tiene una gran capacidad estética, consideró también la naturaleza alrededor, tiene amplia visión, etcétera. Puedo decir muchas cosas del arquitecto. Los materiales necesarios, pues piedras, algunas transparentes como vidrios, ahora se usa mucho el cristal, cemento, algo que lo mantenga todo junto, que no se vaya a caer. También se necesita material humano, ayudantes, sobre todo me parece esas dos categorías, ayudantes y expertos. No lo puse de la otra manera, los expertos primero, sino los ayudantes primero, porque ese es el orden que seguiremos en estos estudios. Ayudantes. Se necesitan personas que ayuden, que tengan voluntad de trabajar, que amen el proyecto y que sean diligentes, que se pueda contar con ellos. Y se necesitan expertos. El arquitecto es el primer experto, pero también el ingeniero de estructuras, el ingeniero, bueno, una cantidad de ingenieros, también los que saben las cosas específicas de cada material, y ellos tienen vocación. Los expertos normalmente tienen vocación y han escogido su carrera por vocación, eso es lo que quieren hacer, y también tienen entrenamiento específico. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Que nosotros estamos en una iglesia y estamos hablando de los dones. Pues es que el Señor también tiene una casa. Él también está edificando una casa. Y también tiene un proyecto que está listo y incambiable. Nadie puede cambiar el diseño de él. Y él también tiene un objetivo. Y la manera como él nos comunicó, tanto lo uno como lo otro, como nos comunicó sus pensamientos, fue a través de su palabra. ¿Cuál es el proyecto que él tiene? Mateo 16, 18. Bueno, vale la pena leer el 17 también. Mateo 18, 17 y 18, muy conocidos por nosotros. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que él acaba de decir, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor edificará su iglesia. Aquí lo dijo, aquí se lo mostró a los 12, y luego escogió a otro miembro, a otro apóstol que vino después, a Pablo,
para darle los diseños y quedaron en su palabra. El Señor hará esto. Bueno, esta figura es la de un pintor. Nadie ha visto la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, pero claro, la descripción que hay en Apocalipsis es gloriosa. Y eso se da en Apocalipsis como un hecho. El Señor lo hará. Su proyecto se hará. En su momento quedará listo. Y lo hará contigo o sin ti. Conmigo o sin mí. Lo hará. Mi privilegio es colaborar con Él. Él quiere. Me llamó de este mundo. Me sacó del mundo. Y una de las cosas gloriosas que me dio fue esta posibilidad de colaborar con Él en ese hermoso, maravilloso, etcétera, grandioso proyecto. Él quiere construir esa ciudad gloriosa, esa esposa del Cordero, que necesita varias figuras para poder darnos una idea más o menos completa de lo que el Señor tenía en mente. Y esta es una. En Esther 4:14 hay un versículo que me ha pegado a mí fuertemente, porque conocéis la historia de Esther. El Señor tenía un proyecto, tenía un pensamiento, un plan. Y entonces Esther estaba temblorosa. Y entonces Mardoqueo, en el versículo 14 de Esther 4, dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. En otras palabras, Mardoqueo le dice a Esther: mira, el Señor, si nos va a librar a los judíos de este gran peligro, lo hará, aunque tú no muevas un dedo. Las consecuencias del decreto de Amán también te afectarán a ti porque eres tan judía como yo, por más que estás en el trono. Pero ¿no será que el Señor te ha llevado a esa posición ahora, en este momento, porque te quiere usar para su plan? Mardoqueo tenía esa visión del Señor. Él hará, el Señor hará lo que quiere contigo o sin ti. De algún lugar vendrá su liberación si ese es su plan. Tú llevarás tus consecuencias por no hacerlo. Pero probablemente te ha puesto en el lugar donde estás y en este tiempo te ha hecho nacer y en este lugar para servirle en su plan. Eso hizo decidir a Esther. Y también es una palabra que nosotros necesitamos. Es nuestro privilegio participar en su gran proyecto. Él lo hará de todos modos. Es más, lo está haciendo. Y te maravillas de que aún el Señor esté edificando hoy en día su iglesia. Si todo lo que ha pasado y todo lo que el hombre ha hecho, si hasta la iglesia se ha hecho poderosa y entonces ha ignorado al Señor, pero aún así el Señor siguió con su trabajo y lo llevará a término. Se buscó las maneras de hacerlo. Y ahora en Apocalipsis podemos leer que el Señor lo hará. Lo miraremos más adelante. El Señor hará este
lo que Él ha pensado con su iglesia, con su casa. Él edificará su iglesia. El arquitecto, el constructor, el director y el dueño es Él. Él dijo, edificaré yo, y dijo, mi iglesia. Entonces el Señor lo hará. Cada iglesia local como esta, es una expresión de la iglesia entera, la que Él está edificando. Pero Apocalipsis, los primeros 2 y 3, el capítulo 2 y capítulo 3, nos muestran que Él está activo en medio de las iglesias locales, haciendo lo mismo. Trabajando en la edificación de su iglesia. Entonces el Señor está aquí también trabajando con miras al gran proyecto. El edificio, tal como está descrito en Apocalipsis, mostrará el carácter y la gloria del arquitecto. Mostrará cómo es Él. Mostrará su carácter. La esposa del Cordero no tendrá una gloria propia, tendrá la gloria de Dios. Y lo vamos a leer más adelante. Pero el carácter y la gloria del Señor será lo que la iglesia muestra. Y entonces lo que el Señor hace en este momento, edificando su iglesia en cada expresión local y también a nivel general, busca ese objetivo, busca que revele su gloria. Entonces, Él nos preparará para ayudar los que, bueno, en realidad Él quiere que todos ayudemos, como lo veremos, pero el que quiere ayudar puede tener de parte de Él la dotación que necesita para poder participar. Él tiene el cuadro general y entonces me ha dado un sitio en lo que Él quiere hacer. El objetivo, hemos visto que Él tiene un proyecto y que lo hará. El objetivo está en Efesios 5, muy conocido también, pero bueno leerlo en este contexto. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, que revele su carácter. Ella es su cuerpo, es parte de Él. Entonces, forzosamente tiene que mostrar cómo es Él. Y para eso es que el Señor trabaja. Y los dones que Él da y las capacidades que da en su iglesia tienen ese objetivo. Mostrar la gloria de Él. Mostrar que Él es santo, mostrar que Él es sin mancha y mostrar que Él es glorioso. Así que el Señor está haciendo esto y lo hará sí o sí. Y esto es muy, muy bonito de pensar. Él lo hará y Él lo logrará, porque Él es el Señor. Y todo lo que Él ha dicho que hará, lo ha hecho. Esto también. Y ahora en Apocalipsis 21 también vemos un poco más claramente esto.
versículos 9 al 11. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Quién está hablando aquí? Uno de los ángeles que acaba de derramar sobre la tierra una de las copas de ira. El mal quedó ya juzgado y aniquilado, digamos así. Esa misma persona, ese mismo ángel, está encargado de mostrar lo que sigue, como ya despejado el panorama con la maldad que había, los juicios que tenían que ser derramados. Ahora él muestra el final, que es glorioso, y muestra la esposa del Cordero, la casa que él edificó y que muestra su gloria. Posee la gloria de Dios, teniendo la gloria de Dios. La gran ciudad santa, como leímos en Efesios, y teniendo la gloria de Dios, manifestando la gloria del Señor. Entonces esto es un hecho. Es un hecho. Y el Señor lo hará. Bueno, pues el Señor, he seguido un poco aquellos pensamientos del edificio ese hermoso de Taiwán que mostré al principio, y ahora miraremos los recursos humanos. Esto a mí me impresiona especialmente. Para edificar una cosa tan gloriosa, tan grande, que refleje la gloria de Él, ¿cómo es que el Señor quiere usar seres humanos tan imperfectos, inconstantes como nosotros? No somos, no tenemos el nivel de trabajo, de calidad que Él tiene. El abismo entre su capacidad para hacer este trabajo y el nuestro para ayudar es inmenso, es un abismo muy grande, somos muy diferentes a Él. Sin embargo, el Señor quiere usarnos a nosotros. Claro, el primer requisito es ser creyente, recibir el Espíritu Santo en nosotros, haberle rendido nuestra vida a Él. Pero después de eso todavía seguimos en obras nosotros mismos. Estamos constantemente tratando de mejorar, luchando. Y sin embargo, el Señor, sabiendo cómo somos, nos quiere usar. Y este proyecto, en su estado final, si lo viéramos en su estado final, como lo vio Juan, podríamos decir, esto lo construyó el Señor con colaboradores humanos. Es increíble. Con nosotros como somos. Y nos usará para ese glorioso proyecto. Pues yo creo que también podríamos encontrar entre nosotros ayudantes y expertos. Los ayudantes, pues no son los expertos.
Los expertos son aquellos que tienen dones espirituales que el Señor les ha dado. Y los ayudantes, pues son personas que ayudan. Sí, están por detrás de los expertos, digamos, pero están ayudando con el mismo objetivo de los expertos, de que el edificio entero sea como el Señor quiere, como el Señor ha pensado. Es decir, los ayudantes son personas con la voluntad de trabajar, que amen el proyecto y que sean diligentes. Para creyentes esto es mucho más fácil que para los empleados, los paletas que usen en un edificio muy hermoso como el que hemos visto. Nosotros, cada uno de nosotros, aunque seamos ayudantes, podemos conocer el proyecto del Señor, hacia dónde vamos. Y por su Espíritu podemos amar ese proyecto que Él ama y que Él hará de todas maneras. Y trabajando en amor, deseando que quede lo mejor posible, pues el Señor podrá usarnos mejor. Y nosotros buscaremos mejorar para que la parte que nos toca sea lo mejor, sea lo mejor. Y los expertos, como dijimos, son personas con vocación, es decir, el Señor ha puesto eso en su ser, les ha dado ese don. Y entonces también los ha entrenado para que lo desarrollen. Entre los expertos estamos todos. No es que hay unos que tienen dones que se necesitan para esta edificación y los otros no. Cada uno, dice la Escritura, cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros le es dada esa gracia. Pero entonces, con mi hermano que tiene el don de evangelista, yo que no soy evangelista, pero tengo otro don, yo puedo ser un ayudante para mi hermano evangelista. ¿Verdad? Entonces, todos somos expertos porque todos tenemos algún don y todos somos ayudantes. Yo creo que eso es lo que el Señor en su palabra nos muestra. En Efesios 4 hay una porción muy hermosa. Y vamos a tratar de mirar algunos detalles allí. Efesios 4. Del versículo 7 al 11. Al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que no hay ningún creyente a quien no le haya sido esta gracia, no le haya sido dada esta gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y desde esa posición, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, es un lenguaje muy absoluto, todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, mejor dicho, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pues esta porción es básica en el papel que cada uno de nosotros tiene en la edificación de la iglesia de Cristo. También nos da un porqué, pero no un porqué como terrenal, sino un porqué más alto, glorioso. La idea del Señor es que todos lleguemos a un varón perfecto. Entonces los diferentes dones han sido dados con ese fin, que los que tienen esos dones crezcan, pero que también con la capacidad que el Señor les ha dado, ayuden a los otros a crecer. Y entonces todos juntos se van edificando, van haciendo el edificio que el Señor ha pensado, ha ideado hacer. Pero todos somos asignados por Él para ayudar. Estamos hablando más que todo de los ayudantes. Cuando hablemos de los expertos es porque ya hablaremos de los dones. Yo ayudo con mi don a los que no tienen mi don. Porque no se trata de yo crecer solo, se trata de un proyecto común, de algo colectivo. Así lo pensó el Señor. Entonces yo no tengo el don que tiene mi hermano, pero voy a buscar la manera de ayudarle a que él lo desarrolle lo mejor que pueda. Y espero, y sería lo ideal, que el Señor me ha dado otro don, él que no tiene mi don, me ayude para que yo lo desarrolle en su máximo potencial. El objetivo no es que el hermano crezca y se vuelva grande y famoso y rico y nada. El objetivo es que mi hermano crezca para que el Señor pueda usarlo para la edificación de lo que Él está ideando y que reflejará no la gloria del instrumento, la gloria de Él. En eso está trabajando el Señor. Y me quiere usar a mí para ayudar a otros a desarrollar su don. Pero también ayudo con el don que el Señor me ha dado a los que no tienen mi don. Me estoy enredando un poco. Yo tengo un don y ese don el Señor me lo dio para ayudar a los otros. Pero yo no tengo todos los dones. Entonces, ¿qué hago con aquellos dones que yo no tengo? Los hermanos que sí lo tienen, a ellos les ayudo. En ese sentido, todos somos expertos porque tenemos algún don y todos somos ayudantes porque cada uno tiene el suyo. Uno o más, pero no todos. En Lucas 19 está este último punto que me parece importante. Lucas 19, 12. Es la parábola de las 10 minas. Y dijo pues, versículo 12, un hombre noble se fue a un país lejano.
Estoy leyendo bien, ¿no? Esto se pasó. Ahora, Lucas 19:12, sí. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas a aquel que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Bueno, y después viene el juicio sobre sus enemigos, los de afuera. 10 minas. Esta parábola es diferente a la de los talentos, porque en los talentos hay diferencia entre siervo y siervo. Aquí todos recibieron lo mismo, una mina cada uno. Es más o menos el mensaje que leímos en Efesios 4, cada uno. A cada uno el Señor le dio algo, a cada uno le dio una manifestación de su gracia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces el Señor tomará cuentas de aquello que nos dio en su momento. Llamará a cada uno, ¿qué hiciste con el don que te di? Con la posición que te di para ayudar en la edificación de mi cuerpo. A cada uno el Señor lo llamará. Hay un mal siervo, ¿visteis? Hay dos buenos, uno el que hizo producir 10 por una mina y el que hizo producir 5 por una mina, pero ambos trabajaron. Pero hubo un mal siervo. Y este mal siervo estaba lleno de excusas. Ese hombre se parece mucho a mí, que cuando tengo que hacer algo veo muchas excusas. El Señor pone algo en mi corazón para hacer y yo ya tengo 20 disculpas, 20 excusas. Y yo me las creo, son muy válidas. El resultado final es que yo no quiero hacer nada, no voy a hacer nada. ¿Por qué? Ahí está mi listado de excusas. Pues este también tiene un listado de excusas. Ninguna de sus excusas se refirió a él mismo. Señor, es que yo era muy perezoso, entonces no quise hacer nada. Es que yo era muy temeroso, entonces no quise hacer nada. Nada de eso dijo. Señor, aquí está tu mina, dice el versículo 20, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti. Mejor dicho, en otras palabras, Señor, la culpa es tuya. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre severo,
toman lo que no pusiste, ciegan lo que no sembraste. Señor, es como decirle al Señor Jesús, Señor, es que tú te equivocaste conmigo. No pensaste bien, no meditaste bien cuando pensaste en mí y me diste algo que yo no podía usar. ¿Le valió a este siervo esa cantidad de excusas? No. El castigo le llegó igual. Se quedó sin la recompensa. Nosotros tenemos más disculpas. Sí, yo creo que yo para mí mismo inventaría unas 20 para no hacer nada. Y más o menos 19 y media tendrían que ver con los demás, no conmigo. Eso no vale cuando el Señor nos llame a cuentas de qué hemos producido con lo que Él nos ha dado. Aquí hay un aspecto que creo es muy importante de entender. La relación de este siervo con su Señor. Lo encontraba severo, injusto porque toma lo que no puso y ciega lo que no sembró. Encontraba a su Señor injusto, autoritario. No había una relación de amor hacia él. Había distancia. Y esto es una causa muy, muy fuerte que podemos tener para no hacer nada para el Señor, que no lo conocemos. ¿Para qué voy a trabajar para alguien que no conozco? Sí, ya sé, yo le entregué mi vida a Él y yo sé que Él murió por mí en la cruz, pero así que diariamente Él represente algo para mí, que realmente mueva mi corazón cada día. No. Yo lo encuentro más bien autoritario, lo encuentro buscando su gloria, etcétera. Una cantidad de cosas que podemos decir del Señor. Y nos queda más fácil también decirlo de otros seres humanos. Pero la relación con el Señor causó, la mala relación de él con el Señor causó este fracaso, que no era la idea del rey. La idea del rey era que todos produjeran. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? En primer lugar, que el Señor nos tomará cuentas a cada uno de nosotros de lo que hemos hecho con el don o con las capacidades que Él nos ha dado. Y en segundo lugar, que es muy importante, es fundamental la relación personal con el Señor. Primero, para saber qué quiere Él que yo haga, porque Él tiene la visión general. Y segundo, para inspirarme en lo que voy a hacer y hacerlo con toda excelencia, aun si el resto no hace nada, aun si otros están desanimados y no hacen nada. Yo sigo, porque al fin y al cabo mi meta no está aquí, delante de los hermanos. Ellos se verán beneficiados, pero ellos no son mi meta. Mi meta es que el Señor pueda, en el momento de la recompensa, decirme, bien, buen siervo. Esa es mi meta. El Señor mismo. Y yo creo que esto es muy importante para todos nosotros. Si el Señor ha puesto en nuestro corazón hacer algo para Él, esto es muy importante. Eso que tú tienes, que tú sientes, eso te lo ha puesto el Señor, y de eso solo al Señor le tienes que dar cuenta. Bueno,
lo dije un poco raro, con una frase un poco rara. Tenemos que trabajar en equipo unos con otros y tenemos que ayudarnos y sí que tenemos que informar a otros, tenemos que trabajar junto con otros con buena comunicación, pero no es con la meta puesta en los hermanos que yo hago un trabajo, es con los ojos puestos en el Señor. Y como hemos cantado antes, con los ojos fijos en Cristo, fijos, ahí y ahí quietos. Cuanto más los fije en Él, tanto más haré lo que tengo que hacer con más constancia. Cada uno da cuentas al arquitecto y director general. Las disculpas no son admitidas. Ni siquiera él las pregunta en realidad, porque él conoce la realidad. Si notáis, en los juicios que hay en la Escritura, no hay, en los juicios finales que el Señor dará, no hay un abogado defensor. No hay como la contraparte que dice que se defiende. No. El Señor conoce todo, entonces ya tiene todos los elementos para juzgar. Y también en este caso es así. Las disculpas no son admitidas. Bueno, vamos con esta parte de los expertos. Esto es como la introducción a lo que veremos la próxima vez. Los expertos son personas con vocación y con entrenamiento específicos. Representan a los creyentes con uno o más dones, es decir, a todos nosotros, porque cada uno ha recibido uno o más dones. Como hemos visto, a cada uno le es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es un don? Todos hemos recibido, entonces a todos nos interesa. Nos han entregado un don, entonces es un cajoncito, vamos a abrirlo a ver qué hay allí. ¿Qué significa don? Pues mirando un poco, investigando un poco la palabra, significa dotación, cualificación espiritual, facultad milagrosa, regalo. Esto ya me había sorprendido. Regalo. Porque sabéis que la palabra don en inglés es esa. Los que sabéis inglés, sabéis que la palabra para don en la Biblia inglesa, muchas gracias, es gift, que es don. Perdón, es regalo. Y yo pensaba, pero ¿de dónde sacaron los ingleses esa palabra? Sí, mirando un poco la concordancia de Strong, me di cuenta que este es uno de los sentidos de la palabra don, un regalo, algo que no merecemos, algo que viene por gracia. Lo hemos leído en Efesios 4, pero también está en Romanos 12. En Romanos 12:6, tal vez lo miramos un momento, porque este es un pensamiento básico. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, etcétera. Cada uno de los dones ahí. Pero es de gracia, es decir, que no lo merecemos. Es un regalo del Señor. No lo merecemos, no hemos trabajado para ganar ese don. No lo merecemos. Entonces el Señor me ha dado uno o más dones, ha sido
otra manifestación de su gracia, de su generosidad para conmigo que no merezco. Bueno, esto ya lo habíamos visto, cada uno tiene por lo menos un don y está lo hemos leído en Efesios 4, pero también está en 1 Corintios 12:7. Luego en 1 Pedro 4 hay un elemento más que me gusta mucho. Habla de dones también allí. Y en 1 Pedro 4:11 dice, bueno, el versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, otra vez cada uno, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si hablas, si tienes el don de presentar la palabra, habla según las palabras de Dios. No te salgas de la escritura. Y si tú tienes otro don, si ministras, sirves, ministrar es servir. Si sirves, sirve conforme al poder que Dios da, para que Dios tenga la gloria y no tú. Y uno de los problemas de los dones es eso. El peligro es que uno se encierre tanto en su don que piense en uno mismo. Como si el propósito del Señor con darme un don es proveerme de un instrumento para mi propia gloria, para yo ensalzarme y ponerme en su lugar. No tiene sentido. El Señor me dio, el don que me dio para su gloria. Así que si entiendo, veo bien que el Señor me ha dado determinado don, una cosa que tengo que pedirle a Él es que me ayude a concentrarme en que sea para su gloria. No solo a decirlo, sino que yo lo pueda sentir así. Que, Señor, que tú tengas la gloria de esto que me has dado. Y como hemos leído en Efesios 4, tienen que ser ejercidos para edificación. Pablo lo dijo muy bien. Hemos recibido lo que hemos recibido no para destrucción. El don tiene poder, es una manifestación del poder de Dios. Pero no es para destrucción. Por supuesto que el poder puede servir para destruir, pero no es para eso que el Señor lo da, sino para edificación. ¿Cómo puedo edificar con esto que el Señor me ha dado? Y ahora otro punto que apareció en el calendario y también apareció en la revista es este otro aspecto del don. El don no es solo una cosa que el Señor me da a mí, sino que el don es algo que el Señor le da a la iglesia. Y en Efesios 4 hemos leído que el Señor dio evangelistas, no, a ver, me enredo. Efesios 4, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. No dice
que a ciertos hermanos, a un hermano le dio el don de apóstol, a otro el de profeta, a otro el de evangelista, a otro el de pastores y a otro el de maestros o pastores y maestros en uno solo. No dice eso, dice personas dadas a la iglesia como dones. Es decir, su don dado para la edificación del cuerpo. Tal vez esto es más claro en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Versículo 5 al 8 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió, regaló, dio de gracia el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, como hemos leído en Lucas 19. Y en los versículos 21 y 22, palabras impresionantes, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Es decir, habéis recibido dones y todo, y ahí está incluido los instrumentos que el Señor usó, Pablo, Apolos, Pedro, todos están incluidos allí y todos ellos son vuestros. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El objetivo final no está en nosotros, está en Dios, pero los dones nos han sido dados a nosotros, a la iglesia. Así que el Señor nos dio los dones con la mira puesta en la edificación de su iglesia, en la gloria de Dios visible en la iglesia y también como un regalo a la iglesia. Con el don que el Señor me ha dado, el Señor le dio un don a la iglesia. Esto es verdad de la iglesia universal, pero también es verdad de la iglesia local. A cada uno de nosotros es un regalo del Señor a la asamblea, a la iglesia. Y esta visión también necesitamos tenerla en cuenta para que miremos detrás de un instrumento útil. Hay hermanos a quienes el Señor usa, y yo he sentido que en mi vida el Señor ha usado muchos instrumentos, pero tengo que aprender a ver detrás de ese instrumento, por muy excelente que sea, por muy admirable que sea, por inspirador que me haya sido, al Señor que me lo dio. En realidad fue Él el que me lo dio. Y por supuesto que tenemos que ser agradecidos unos con otros cuando recibimos una bendición, pues reconocerlo. Pero nuestra mira, nuestros ojos nunca se deben quedar en el instrumento humano. Muy pronto tenemos que decirle al Señor, Señor, gracias por este hermano. Tú nos lo diste. Pues varias cosas para pensar, ¿verdad? Y pues me gustaría que pensáramos en esto de aquí hasta el otro mes que el Señor, si el Señor permite que vengamos con mi esposa una vez más. No ha venido, si Él no ha venido. Sería bueno pensar en esto.
nos hemos ocupado más de la parte de los ayudantes. Lo de los expertos apenas estamos empezando y lo veremos un poco más la próxima vez. Pero ¿cómo puedo ser un ayudante a otros? Esto parece ser humillante hasta cuando leemos que el Señor es mi ayudador. Entonces ya no vemos que ser ayudador es una cosa humillante, aunque Él ha hecho muchos trabajos humildes para mí, para nosotros. Pero Él quiere que ayudemos a otros en el desarrollo de sus dones. Y sería bueno pensar cada uno de nosotros delante del Señor, ¿cómo puedo ayudar a mis hermanos a desarrollar su don? ¿Cómo puedo ayudarles? Señor, yo no veo y además me estorba mucho el carácter de algunos. Todo eso se lo podemos decir al Señor y pidámosle ayuda para superar barreras y disponerlos en sus manos. Acordémonos que el proyecto es de Él, no de un hermano. El proyecto es de Él. Entonces, Señor, ¿cómo puedo yo ser de ayuda en lo que tú estás haciendo? Ya sé que no me necesitas a mí y que conmigo o sin mí lo harás. Pero, Señor, yo quiero colaborar contigo. Y te doy gracias por la posibilidad de servirte. Y luego, estas cuatro porciones hablan de los diferentes dones. Y es lo que me gustaría explorar un poco la próxima vez, los dones que aparecen allí. Clasificarlos un poquito, pensar un poco en lo que hace cada uno. Entonces sería bueno si los tenemos más o menos frescos en mente. Y si alguno de nosotros quiere hacer un listado de cada uno de los que aparecen allí, mirar cuáles aparecen en una porción, cuáles en la otra, eso ya nos va dando luz. Acordémonos que cada una de estas palabras han sido inspiradas por Dios. Entonces, tienen algo que decirme. Entonces podemos leer un poco en oración esto y la próxima vez entonces exploramos un poco con detalle lo que dicen estas porciones sobre los dones. Pues vamos a dejarlo aquí y si un hermano nos puede despedir en una oración.